Nos pasa, ¿no? Que estamos con personas queridas. Bueno, falleció la mamá de un amigo durante el fin de semana, de Corcho, que hoy justamente está cumpliendo años. Amigos, bueno, que se están recuperando, otros que se están cuidando y se cuidaron muchísimo durante la pandemia y están luchando ahí, tratando de zafar, y los que creemos rezamos y los que no mandamos energía. Y replanteándote, ¿no? Continuamente, si llegás a estar vos en su lugar, qué harías, qué no harías, cómo estamos viviendo la diaria, qué es lo importante, y todo ese planteo de qué estamos haciendo hoy con nuestra vida, qué pasa con nuestros hijos. Y uno ve ahora lo que está pasando en Buenos Aires, donde los padres llevan a sus hijos a la escuela, siguen las declaraciones sobre cómo tendría que haber actuado la justicia, el comportamiento de algunos gremios que insisten con no abrir las escuelas, sino dictar clases. No, es toda una situación es una situación, perdónenme la vulgaridad. Es remarla todos los días, pero es una muy situación difícil, de mierda, sí, muy difícil. Y creo que en el fondo, si vos me preguntás cuál es el peor estado, el peor estado es ese, el de rendición, porque uno se termina rindiendo anímicamente, baja la guardia. A mí me parece que es un buen aporte. Sugerirle a todo el mundo que baje 3 cambios, digamos. Que es comprensible todo, que todos tenemos un problema, que todos tenemos algún tipo de dificultad, que todos estamos de un modo u otro afectados por cercanía familiar, por cercanía de amistad. Todos tenemos alguna persona que estuvo delicada o está delicada. Todos conocemos a alguien que se murió por COVID. Yo anoche pensaba, digamos, uno tiene a veces no sé, da la impresión de que pasaron 5 años, pero mis viejos perdieron 2 amigos en el camino. Pero 2 amigos muy sensibles, Rebeca y Pepe Carli, los perdieron en el camino, se les llevó el COVID. Yo tuve gente amiga muy mal, y tengo gente amiga que le está pasando, algunos relativamente bien y otros mal. Y es como que al mismo tiempo circula alrededor la especulación, ¿viste? La especulación de cada uno, que en algunos casos está bien, digo, cada uno tiene que pensar en su modo de sobrevivir. Pero después, cuando te encontrás con la especulación corporativa, digamos, cuando vos ves que lo de Buenos Aires se transformó en una especie de coto de casa política del gobierno nacional y gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando ves que, digamos, el presidente toma una decisión, los padres o la reta resuelven ir a la justicia, bueno, hay que aceptar lo que dice la justicia, y ves que Cetera va a paro en una especie de reivindicación del incumplimiento judicial. Después está la discusión sobre la presencialidad o no. Yo creo que los chicos tuvieron mucho daño el año pasado, mucho daño. O sea, yo creo que estamos pagando la consecuencia de un cierre irracional el año pasado, que probablemente tenga la justificación de la ignorancia, pero digo, de verdad fue muy largo, de marzo a yo no sé qué te pasa a vos con tus hijas, pero mis hijos, ante la posibilidad de que nuevamente se suspendan las clases, no querían saber nada. No, y obvio que no. Y me dicen, mamá, no aprendemos nada, sino y ojo que los acompañamos, que tenemos cada uno en un horario diferente, porque si no colapsa internet en mi casa, pero nos acomodamos para que cada uno tenga su clase, nosotros su somos computadora, familias privilegiadas. pero nosotros tenemos familias privilegiadas, totalmente, cuyos hijos tienen en general todos un dispositivo propio. O sea, que ni siquiera tienen que andar esperándolo al hermano. Mi hija cumplió años hace pocos días, y lo que se me cruzó por la cabeza era comprarle una notebook, porque me parecía que era el modo de aportar para lo que va a ser seguramente un sistema mixto. Y ahora, nosotros pensamos desde ahí solamente la presencialidad, ¿viste? No, porque nosotros no miramos lo que significa para un pibe. 40.000 pibes abandonaron la escuela de Santa Fe el año pasado. 40.000 pibes se quedaron afuera del sistema. Es muy grave. O sea, se calcula que hay 1 millón de pibes en total en la Argentina que el año pasado no tuvieron clases, y que probablemente no las vayan a recuperar. Entonces digo, no se puede todo el tiempo improvisar, todo el tiempo discutir, todo ponerlo en jaque. También está recién charlábamos con los chicos en producción, cómo se contagia uno.
Y todavía hoy tenemos dudas sobre cómo nos contagiamos. Exactamente. ¿Qué es un contacto estrecho? ¿Qué no es un contacto estrecho? Es como que se han empeñado en generarnos un estado de duda permanente. Y que no podemos avanzar sobre ninguna certeza. No, es aparte no de duda, sino de el terror, el temor continuo de saber que tenemos a ese enemigo invisible que está ahí y no lo vemos y nos puede contagiar. Pero a lo que voy, que sabiendo de todas estas cosas que estamos enumerando, de la necesidad que tienen los chicos de ir a la escuela, de garantizar la presencialidad, las estadísticas que indican que los contagios no se dan allí, que somos los mayores los que tenemos que cuidarnos más, que tenemos que respetar los protocolos y no se hacen. O sea, yo tengo amigos que se habían puesto de acuerdo con otros amigos para compartir una cena, porque son familiares y muy amigos, y me decían: Indiana, desde la ventana del departamento todo el tiempo estuvimos esperando que se tranquilice un poco la cosa de 0 a 6, donde supuestamente estamos en veda el viernes a la madrugada, y no pasó nada. El fin de semana, desde las 2:30 hasta las 6 de la mañana, si querés, punto de veda, también era impresionante cómo los autos circulaban. Yo no vi controles en la entrada de la autopista. No hay controles de Santa Fe para nada, no hay controles. A ver, dijeron que acá iba a permanecer todo igual, pero que se iban a realizar más controles, eso es lo que dijo el gobernador. Yo no los estoy viendo. Vuelvo a lo que planteábamos la semana pasada. Tampoco estoy de acuerdo con que tengamos que ser tan hijos del rigor y estar continuamente sancionando. Bueno, veremos hoy qué pasó. Seguramente se va a conocer en el transcurso de la mañana el informe de la municipalidad con la cantidad de locales que fueron nuevamente advertidos, sancionados por no cumplir con las normas, bien digo ahí. Pero se trata de... Yo voy a caminar 3 veces por semana a Boulevard. Y voy en distintos horarios. A mí me impresiona a la noche, cuando cae la noche, la cantidad de gente que estamos caminando, que es, digamos, si se quiere, hasta sano, porque está bien si vas con barbijo y no tenés... yo creo que está bien, digamos, no, que la gente haga gimnasia, camine, se proteja, parte de estar con más defensa, saludable y con ahora, defensas. Lo que me impresiona es la cantidad de gente en los bares. Me impresiona. Y yo sé que se van a enojar los gastronómicos, pero digo, muchachos, de verdad es impresionante. Es impresionante la cantidad de gente. Está bien, está haciendo un calor poco normal para esta época, pero la cantidad de gente que hay en lo que uno denomina las veredas o las terrazas, ¿viste? Es increíble cómo se amontona gente. El sábado a la noche, la Plaza Pueyrredón era una cancha de fútbol llena. Entonces digo, evidentemente ahí hay un problema de conciencia, no hay un problema de los padres, de los hijos, hay un problema de conciencia. El otro día había un equipo de fútbol, no voy a dar el nombre, pero es de una escuela, que estaban volviendo del entrenamiento y estaban todos los pibes tomando gaseosas en el jardín, en el cantero del medio de Boulevard, frente a la Belgrano. Sí. Y estaban los 20 pibes reunidos y pasándose la gaseosa, digo, de verdad... Hay un sector de la sociedad que activa permanentemente el tema porque definitivamente se desentiende de la cuestión, como que a ellos no les va a pasar o que ellos no tienen responsabilidad o que... y digo, de verdad, hay que ir a ese punto, digamos, al punto de la necesidad de que todos retomemos hábitos que habíamos incorporado en el momento de la cuarentena y del encierro. Porque si no nos van a cerrar de nuevo. Y tal cual, a eso vamos. A eso vamos, y con todo el enfrentamiento que eso demuestra que tiene. ¿Entendés? Porque empieza a enfrentarse el gobierno nacional con los gobiernos provinciales, con los municipales, interviene la justicia, intervienen los sectores afectados y queda en descubierto la irresponsabilidad en la dirigencia. ¿Entendés? Un presidente que debería decir, estas son las medidas, como estas medidas van a tener estas consecuencias, estas son las medidas para atacar estas consecuencias y para que estos sectores que están afectados no lo sufran. Y de esa forma contenemos la enfermedad, evitamos los contagios. Las provincias fueron consultadas, o sea,
En un momento creo que se empezó a trabajar así. No, es que ¿Qué se está trabajó. pasando? ¿Qué está pasando? Es que Justo ahora que estamos con... Bueno, yo lo digo con claridad. Está pasando que empezó el año electoral. Entonces, estos tipos, y lo digo con absoluta convicción, estos tipos, Alberto, Kicillof, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, todos los que están de gira todo el tiempo por los medios de comunicación, están haciendo política. Están acumulando para perjudicar o para perjudicar al otro, para beneficiarse a él, todo el tiempo es un discurso además para convencidos, que eso es lo más grave. Es para convencidos. Yo creo que, el discurso de Larreta anoche, cuando, no es cierto, Larreta, que vos estés poniendo la educación por encima de todo. Lo cierto es que vos estás tomando una decisión que tiene que ver con tu interpretación de los hechos, pero que hubiese sido bueno que la compartas con el presidente. Uh-huh. Porque lo mejor que nos hubiese pasado es lo que vos decías, que se hubiesen reunido el presidente con los gobernadores, vamos a tomar esta decisión. Estás aprovechando el enfrentamiento para acumular, uh-huh, porque lo que estás haciendo es acumular enojo. Lo de Cetera, lo de Cetera es de una gravedad, porque digo, muchachos, ¿qué están defendiendo? De verdad, uh-huh, ¿están defendiendo que el docente no se enferme? Puta, perdón el término, pero nosotros hicimos un enorme esfuerzo para que se vacunen. Uh-huh. Me llamó anoche, lo voy a decir ahora acá, perdón, me llamó anoche una docente muy enojada, muy enojada, te voy a dar el nombre porque me autorizó a decirlo, Nené Picato. Uh-huh. Nené Picato es una docente jubilada muy conocida en Santa Fe, formó parte de la Secretaría de la Comisión Directiva de Santa Fe durante muchos años. Uh-huh. Y Nené me dice, después de escuchar este quilombo que se arma en Buenos Aires, me dice, ¿cómo te va a hablar con vos? Sí, Nené, decime. Y me dice, yo te quiero contar algo, pero dice, ¿podés contarlo? ¿Podés ponerlo en mi boca? Sí, Nené, dale, decime. Yo ya había tenido la versión. Me dice, me cruzo en la peatonal. Sí. Nené tuvo COVID, la pasó bastante mal. Y me cruzo en la peatonal, me dice Nené, con José Testoni. Uh-huh. Que ahora no está en Ansafé. ¿No? Está en la CTA. Ajá. Él, la última vez que yo hablé de él, me dijo, yo no estoy más en Ansafé, estoy en la CTA. Uh-huh. Entonces José Testoni, caminando en la peatonal, la saluda a Nené y le dice, ¿te vacunaste, Nené? No, dice ella, porque no me da todavía la edad y no me llamaron todavía, estoy inscripto. Porque yo ya me vacuné, dijo Testoni. ¿Por qué? No sé por qué se vacunó Testoni. A mí ya me habían contado que Testoni y muchos dirigentes sindicales se habían vacunado. Pero no está dando clases, ¿o sí? ¿Cuándo dio clase Testoni? Bueno, ¿cuándo dio clase Testoni? Digamos, a ver, que alguien levante la mano si conoce alguna actividad docente de Testoni. Entonces, ella me llamaba con doble indignación. Me dice, mirá, loco, un dirigente gremial me para en la calle y me dice, ¿te vacunaste? No, porque no me tocó. Y dice, yo ya me vacuné. ¿Por qué te vacunaste? Por docente, dice. Claro, vos pero no das clase. Digo, pero este tipo que además... Bueno, eso pasó. ¿Está bien? Pasó. Pero, entonces la pregunta es, Testoni, ¿vos te vacunaste? Que no tenía actividad docente. Y evidentemente hay algún docente que no recibió, que va a clase o que tiene carga horaria y todavía no recibió la vacuna. Uh-huh. No tengo ninguna duda que es así. Que hay un montón de docentes que tienen el esfuerzo cotidiano de ir a clase y que no se han vacunado. Y Testoni se vacunó. Y hace la araca de eso. Digo, no, yo me vacuné. Como diciendo, qué orgulloso. Porque la cosa era, dice que era un poco orgulloso del gobierno nacional. Mirá cómo, viste, nos vacunamos. Sí. Pero no es cierto. En Argentina se vacunó el 5 o el 6% del total de personas que tenemos que vacunarnos. Y se vacunó el 80 o el 70, el 80% de las personas de menos de 80, de más de 80 años. Y estamos muy atrasados. Entonces digo, hay como una especie de intencionalidad de reivindicar un proceso que tampoco admite reivindicación porque venimos muy atrasados. Muy atrasado. El nivel de atraso en la vacuna tiene un montón de componentes, ¿no? No te mandan las vacunas, es cierto, le pasa al mundo, no le pasa a Argentina. Yo digo, no seamos obsesivos con eso porque no es que le pasa solamente a alguno, le pasa a todo el mundo. Pero tampoco hagamos bandera de que nos vacunamos cuando no nos corresponde vacunarnos. Uh-huh. Menos cuando sos miembro de un gremio que está encima actuando, digamos, como brazo ejecutor de política del gobierno, no como, digamos, como colectivo gremial. Entonces digo, todo está desacomodado. Uh-huh. Bueno, en el sector salud pasa algo muy similar, o sea, porque hay muchos administrativos de sanatorios privados, de clínicas privadas, consultorios médicos que ya recibieron la vacuna y muchos profesionales médicos que aún no.
Sí. Que sí tienen contactos o tienen que ingresar No en son áreas. tantos ya, no son tantos ya, digamos. No son tantos, pero ha ocurrido. Y bueno. Sí, nosotros seguimos esperando. En localidades, yo hacía la aclaración hoy. Bueno, yo tuve la buena noticia este fin de semana que finalmente le confirmaron el turno a mi vieja. Hoy se vacuna. Vamos. Pero estamos en localidades del interior con no se bajó de la franja de los 75 años en muchas localidades. No. Acá se está ya en el tramo de 60 a 69, son 300.000 personas en la provincia más o menos, tengo entendido. Y bueno, en localidades del interior estamos todavía un poquitito más atrasados, priorizando las ciudades y las regiones de la provincia donde hay más circulación. Ves eso, ¿no? Ves que hay gente muy respetuosa, que tiene paciencia, que sigue manteniéndose aislada, cuidándose porque son de riesgo, esperando pacíficamente y pacientemente su turno, y otros que están alardeando de que ya se vacunaron, de que acompañaron a un familiar, justo había Pero al margen de esos casos, digo, bueno. a mí lo que sí me parece, y creo que es lo importante de decir, es que hay que tratar de levantar la cabeza y no tener esa pesadumbre que no. Porque digo, lo charlamos creo que la primera vez que hicimos un pase, o los primeros días que estuviste acá. En el fondo yo creo que la apuesta es hacernos mierda, digamos, a pisarnos psicológicamente, a dejarnos sin energía. Hay como una especie de apuesta a ver a la sociedad desmoralizada, destrozada, enfrentada, enojada. Y la verdad que lo que uno ve es miseria. O sea, en Santa Fe no hay decisiones tomadas a nivel global. Estamos esperando que cada intendente tome la decisión, porque el gobernador dijo, tome cada uno la decisión. Bueno, todo el tiempo hay temor de tomar decisiones. Porque primero, se encuentra con una sociedad harta de los límites y harta de sus propias realidades. Y al mismo tiempo te obligan a resolver un tema que es el más importante, que es el económico. Sí. Porque no es el más importante, es el menos importante, pero digo, el problema es que nadie dice acá que todo lo que estamos discutiendo tiene que ver con economía. Lo de Alberto Fernández con los docentes no tiene que ver con la salud solamente, tiene que ver con que a él le significa un costo menor cerrar las escuelas porque a los docentes los tiene pago. Tomar la decisión frente a otros sectores implica poner al Estado en una erogación que hoy el Estado no tiene. Entonces digo, no se sincera la discusión. No es que terminamos discutiendo, no, en realidad no nos conviene hacer esto porque no tenemos guita. Digo, entonces, todo es una discusión desde el discurso políticamente correcto. Todos son defensores de los derechos, todos son defensores de la educación, todos van por el futuro, pero no dice, loco, mirá, en realidad tomo esta decisión y esta porque en realidad no tengo plata para esto, no tengo plata para el otro. Y entonces vivimos todo el tiempo una mentira y me causa gracia porque Clarín, que es un gran protagonista de esta pelea también, ¿qué pasó? Titula, una encuesta midió a Rodríguez Larreta contra Axel y Kicillof. Sí, es uno de los títulos ¿Qué principales. están midiendo, muchachos? ¿Qué es lo que están midiendo? ¿Qué es lo que están midiendo? Sí. ¿Cuál es el valor que tiene medirlo a Kicillof contra Rodríguez Larreta hoy? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es? La información es que en realidad ustedes están afectados por eso. A ustedes les gustaría o que Larreta esté arriba, supongo que Larreta arriba, y nos meten en esa discusión. Yo me peleé con mi papá y mi mamá, le digo, no miren más, no escuchen más, no se contaminen más, váyanse a Rincón, aíslense, están vacunados, están bien, disfruten que pueden, En cambio, hay una máquina de enloquecerlos, de malinformarlos, las declaraciones. Yo ayer lo escuchaba a Bullrich, lo escuché a Moreno. El día de ayer, lo que fue ayer, de verdad que en un momento elegí de nuevo Masterchef. Yo chateaba con alguien y le digo, pues es que estoy a punto de ponerme a ver Luis Miguel.